perdón, sí, va a ser Sí, televisada, sí. ¿Partimos? Sí, hay cuenta, presidente. Damos la cuenta y partimos con el tema de... Hacemos pasar a los invitados también. Sí, Perfecto. partimos de inmediato. Ya. Respecto de la cuenta, solamente informar que el presidente retiró la urgencia respecto a este proyecto, pero la hizo presente nuevamente en el mismo carácter de simple urgencia. Perfecto, y podemos partir Sí, con ya el los tema... días se cuentan desde, Desde que se da cuenta. o sea, Desde ayer. Desde ayer. se juntan desde... Hoy día es el primer Sí, día. hoy día es el primer día. Y Exacto. podemos partir con el tema de que había pedido yo del tema de los proyectos sobre contratos de adhesión para informar a la comisión. Sí, por supuesto. Antes de que pasen los invitados para... Yo tengo una cosa que... No. Yo la leo. Oye, para lo que pasa es que para trabajo de la comisión y recogiendo un poco lo que habíamos visto en sesiones anteriores, hay varios proyectos en esta comisión que tienen que ver con la materia de los contratos de adhesión. Hay un proyecto que está más avanzado y hay dos que tienen trámite en esta comisión, pero están más atrasados. Entonces la idea sería que pudiéramos someterlos a... la idea sería que pudiéramos fusionar los tres, porque son tres. Pero para poder hacerlo necesitaríamos verlos en general aquí en la comisión, pasarlo a la sala para que lo puedan votar en general, que vuelva a la comisión y lo pudiéramos fusionar los tres, ¿no es cierto, secretario? Para que queden en el mismo trámite constitucional. Y con eso lo fusionemos. Y de esa manera podamos avanzar en la comisión. Pero para eso necesito obviamente que estemos de acuerdo todos en la comisión y tengamos acuerdo. O sea, que tengamos acuerdo en general en la sala y con ello avancemos en la comisión. Y les pediría a ustedes como colega que pudiéramos someterlo a consideración de la sala. O sea, lo que quiere la presidenta supone dos acuerdos de la comisión, sí. Primero es aprobar en general los dos proyectos que no han sido todavía aprobados por esta comisión. Uno, una moción de los senadores Arboe, Pizarro y Tuma, y la otra, iniciaron una moción del señor Tuma y de las señoras Allende y Goich y de los señores Espina y Lagos. Los dos tienen las mismas ideas matrices en cuanto modifican la ley de protección de los derechos de los consumidores y la materia específica son los contratos de adhesión. Desde dos perspectivas. Uno es catálogo de cláusulas abusivas en contratos de adhesión y el otro es regular el procedimiento de modificación de los contratos de adhesión. Entonces, el acuerdo sería aprobarlos en general sin debate y solicitar a la sala que estos sean fusionados con el otro proyecto que ya sí fue aprobado en general y que es una moción del senador Arboe, de la señora Pérez y de los señores Horvath, Pizarro y Tuma, que estandariza los contratos de adhesión. Y hacer después en la comisión la discusión en particular con todas las indicaciones y debates. Si les parece, ¿les parece? Entonces acordamos eso. Sí. Yo les agradezco esto porque de verdad este es un tema que a los consumidores les revienta. Y en el debate vamos a poder entrar al detalle y vamos a poder de verdad avanzar en esto que más de alguna vez a ustedes, en particular a ustedes mismos o a terceros, les ha tocado en carne propia o por reclamo de otras personas vivir. Así que pasamos entonces, secretario, esto a sala para poder debatirlo. Entonces así se acuerda. Senador Elizalde. Presidenta, bueno, usted
sabe, a propósito de la situación que ha habido en Constitución por los incendios, en general en la región del Maule. Y hay una serie de medidas que tiene que adoptar Corfo para poder generar reactivación económica en todo el área forestal. Entonces, yo voy a proponer que podamos citar al vicepresidente ejecutivo de Corfo para que informe respecto de los compromisos adquiridos por Corfo en esta materia, y podríamos tener una sesión en donde él dé cuenta detallada de qué es lo que se ha cumplido y cuánto se ha avanzado. Esto básicamente porque se ha avanzado de manera significativa en la reconstrucción de las viviendas, además con una infraestructura superior a la que había antes del incendio, particularmente en términos de urbanización, pero el mayor drama se está produciendo en el ámbito productivo, porque la reforestación tarda mucho tiempo y por tanto, si es que no hay algún tipo de política activa de parte del Estado, esto puede generar problemas de desempleo en la zona, sobre todo con microempresarios que quiebren. Y Corfo comprometió una serie de iniciativas, entonces la idea es que pueda concurrir el vicepresidente ejecutivo de Corfo para que dé cuenta de qué es lo que se ha implementado, qué es lo que no se ha implementado y cuál es el estado de avance de esos compromisos. Ningún problema. Quedamos entonces después de la semana el presidente del Banco del Estado, por lo tanto la siguiente invitamos al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Senador Dulana. Aprovechando la moción del senador Elizalde, han habido algunas regiones que se ha declarado emergencia, las regiones del norte con las heladas, hoy día básicamente en el tema de los camélidos y en otras regiones también, por lo tanto que aprovechando la presencia de él, que sea un informe completo de emergencia y también de su cartera. Ningún problema. Yo voy a pedir entonces que el secretario cite al vicepresidente ejecutivo de Corfo a la siguiente sesión a la que tenemos citado al presidente del Banco del Estado, sí, que lo habíamos incorporado para el tema del cibercrimen. Ustedes saben que nuestra sesión, producto del tema del Banco de Chile, ha causado impacto, tanto impacto que el gobierno reaccionó y tuvo ayer una sesión especial producto de este tema, que la verdad es que fue en la línea de lo que nosotros hicimos en esta comisión, lo que nos alegra. Y nosotros estamos terminando, queridos colegas, con el secretario de revisar una moción que vamos a someter a consideración de todos ustedes como miembros de la comisión para una modificación a la Ley General de Bancos, para poder mejorar nuestra legislación, y esperamos que sea moción de esta comisión que permita mejorar nuestra legislación, y esperamos que sea suscrita por todos ustedes. Esperamos hoy día poder hacérselas llegar y la podamos presentar como iniciativa legislativa de todos nosotros. Y además, por supuesto, senador. Sí, en base a lo que pasó la sesión pasada, cuando tenemos dos invitados más o menos potentes, no alcanzamos. Sí, sí, nos dimos cuenta, por eso entonces, vamos a ir regulando. Al presidente del Banco del Estado y al vicepresidente de Corfo. No, es después. Ah, sí. Ya, perdón. Sí. Sí, ya nos dimos cuenta de aquello, por eso no vamos a cometer el mismo error y por eso hoy día solo viene la subsecretaria de Turismo. Y además de la moción que vamos a invitar a suscribir a todos ustedes respecto de este tema, estoy estudiando una normativa en el tema de la legislación de Uber, que también los voy a invitar a suscribir a todos ustedes como miembros de la Comisión de Economía. Estamos estudiándola y también se las voy a hacer llegar para que la puedan suscribir. Esa está todavía en estudio y se la vamos a acompañar a raíz del tema que sucedió hoy día en el aeropuerto, que supongo que todos ustedes vieron. Un carabinero le disparó a un taxista de Uber que se negó a entregar el control de identidad en el aeropuerto. No sé si lo vieron. Sí. No fue bien. No, el tema es bien complejo, ¿ya? Y ahí yo estoy estudiando en la Unión Europea sacó toda una normativa en el tema Uber. Yo la estoy revisando en la oficina, entonces la idea es que revisemos toda la normativa internacional en esta materia y nosotros nos adelantemos. Y me parece que está una buena comisión para poder ir avanzando en esa normativa, y creo que me parece que es bueno que lo hagamos todos juntos.
Así que Sí, porque esa es la idea. importante no chocarnos con transporte. Sí, pero podemos pero Economía es una buena entidad para poder ir regulando como comisión. Economía entre todo, hasta en el litio. Exactamente, hasta en el litio. Bueno, eso. No sé si hay algún otro tema y hacemos pasar a la subsecretaria que está esperando. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Qué pasa si, oye, colegas, si aprobamos en general el de turismo hoy día, les parece? Y lo pasamos a la sala, que estamos... La idea de legislar, ojo. La idea de legislar, no... No, pero es la idea de legislar, si vamos después... La idea de legislar hoy día y después vamos a lo particular. Sí. No. ¿Por qué no lo aprobamos en general? Preguntemos a la subsecretaria si quiere. Sí, yo creo que quiere. ¿Le parece o no? Ya. Es que el senador Galilea tiene dudas, así que convénzalo. El senador Dulana dice que sí. Si quiere afinar un poquito más que aprobar en general, pues se aprobar en general. No, pues sí, en el fondo aprobar en general. Convénzalo. Dice que tiene dudas, que el Maule no está seguro. A ver, el Maule, tú no sabes cómo me llaman el Maule. No, dice que sí estamos molestándolo. ¿Sabes que en materia política, no, pero en materia legislativa, siempre los gobiernos tienen más complicaciones con los parlamentarios especialistas y con los de sus los opositores? Sí. Esto es por lo menos... en materia legislativa, no en materia política, que hay distinto. Claro. No, subsecretaria, muy bienvenida. Queremos darle explicaciones por lo que pasó la sesión pasada. La verdad es que el tema era álgido y se alargó más de la cuenta, pero fue tan relevante lo que ocurrió en esta comisión que el gobierno reaccionó y ayer ha tenido una sesión muy importante con el tema del cibercrimen. Y nos sentimos muy contentos de que lo que ocurrió en esta comisión ha significado una acción importante en esta materia. Y hemos conversado, y lo someto obviamente a consideración de los señores senadores de esta comisión, la posibilidad de que después de su exposición y las consultas que podamos hacer, podamos someter a consideración de los colegas el aprobar en general la idea de legislar en esta materia, para poder a partir de la próxima sesión ya empezar en la discusión en particular del articulado de este proyecto de ley. Muchas gracias. Yo entiendo y me alegro mucho los efectos que tuvo la comisión de la semana pasada, porque para el país es súper bueno. Sí. ¿El proyecto está en general particular? No. Porque tendría que ir a la sala, perdón, por su intermedio al secretario, presidenta. Tendría que ir a la sala, primero, ¿no? Tiene que ir a la sala. Tiene que ir a la sala. ¿Sí? Tiene que ir a la sala. Nosotros lo que trajimos ahora fue la respuesta un poco a las inquietudes presentadas por ustedes. El que está en general y en particular el de corredores. Sí, El registro de corredores de propiedades en general y en Por eso particular. lo señala, porque me confundí porque No. usted señaló que a partir de la próxima sesión poder empezar a ver El de corredores de propiedades en general y en particular, efectivamente. Se solicitó así. Presidenta, lo que trajimos esta vez fue respuesta a todas las inquietudes que la última vez que estuvimos reunidos acá surgieron. Para ir viéndolo, primero usted, senadora Rincón, solicitó una breve relación en la discusión que existió en la Cámara con respecto a las definiciones que fueron modificadas. ¿Se acuerdan que la primera parte del proyecto... No. Yo estaba... no le ¿Trajeron algo? No. O si quieres, a lo mejor podemos presentar lo que presentamos la vez pasada, cómo lo dividimos. ¿Sí? Eso podríamos presentar. No, yo traje un poco las respuestas, pero si quieres podemos proyectar... Sí, no sé si
para que nos recordemos cómo... ¿Están todas las carpetas de la senadora en todo caso? Claudia. ¿Sí? La anterior sí debe de base, puede ser. ¿Cómo La, va? la presentación, ¿La tiene la presentación? Sí. pero un poco larga, ¿no? No. Sí, sí. Para que sirva como base, nomás para que veamos cuál de los puntos estamos revisando, porque dividimos como... Ahí está. No, dale. Y... ya. No, sí, no. No, pero mira, sí, es que el otro era... ya, esto. El primer punto era modificación, definiciones y denominaciones legales, que en la Cámara de Diputados se aprobó, y nosotros estamos de acuerdo con lo que se aprobó. Se refería a patrimonios turísticos, por ejemplo, a clasificación, calificación, certificación, prestadores de servicios turísticos, o sea, definiciones que de alguna manera tenemos que ir homologando con las definiciones que maneja la OMT y los otros países, y también en algunos casos con el INE. Es importante la homologación, porque cuando hay definiciones diferenciadas, después se hace muy complejo el trabajo. Nosotros, por ejemplo, en la definición patrimonio turístico se incluyó la palabra elemento y expresiones. O sea, hubo en cada una de las definiciones una modificación en la Cámara que fueron todas aceptadas y con las cuales nosotros estamos de acuerdo. ¿Ya? Hay una... ¿sí? Sí. Solo hay una que fue servicio de alojamientos turísticos, que en la Cámara fue aprobada establecimiento en que se provee remuneradamente el servicio de alojamiento. Y la palabra remuneradamente es más que nada para un servicio laboral. Entonces nosotros ahí sí vamos a meter una indicación para poner establecimiento en que se provee cambio de una tarifa al servicio de alojamiento. Es básicamente temas técnicos. Y usted, senadora, nos había sugerido que a lo mejor pudiéramos incorporar otras definiciones, lo que nosotros nos estamos contactando con la OMT y con organismos internacionales para proponer, y si alguno de sus asesores también quisiera compartir con nosotros estamos abiertos a ampliar las definiciones que se utilicen en esta ley, o que se incorporen a la ley. No sé si hay alguna en particular. Más definiciones, más complicadas. Claro, pero por ejemplo me habían sugerido turismo gastronómico, sí, turismo sí. Turismo negocios, por Sí. ejemplo, que es un turismo que está creciendo de manera importante. Sí, tenía que ver más bien no con complicar, sino que con ampliar Sí, la oferta o la intencionalidad de la actividad, no con complejizar. No. Por eso nosotros ya estamos buscando definiciones para homologarlas con la Organización Mundial de Turismo, pero si hay alguna en particular que a ustedes Sí. les interesara, sería interesante que sus asesores nos las hagan saber. Eso sería con relación a la primera parte, que era modificación, definición y denominaciones legales. No sé, Presidenta, si por su intermedio hay alguna inquietud. Claro, turismo cultural también se agregó. El turismo de intereses especiales, el Sí. tema del turismo deportivo. Sí, turismo deportivo eso lo vamos a incorporar.
los servicios de alojamiento turístico, eso es bien importante y impacta a la región del Maule en particular, pero a lo largo de todo el país. Hay una demanda importante por empezar a impulsar el turismo rural. En otros países hay casos bien exitosos. Por ejemplo, Paraguay ha construido todo lo que es la ruta a las posadas, que es esto de abrir las casas de personas, de familias locales, que te entregan la opción de ir y vivir una experiencia muy relacionada a la realidad local, donde el turista puede hacer pan amasado en un horno de barro, donde puede ir a la huerta y cosechar, que es un turismo que está creciendo en el mundo y que para nosotros nos abre una oportunidad enorme. Lo hemos hablado con el ministro de Agricultura, por ejemplo, dado que hoy día hay muchas personas que tradicionalmente podían vivir de lo que les generaba la parte más agrícola, y que hoy día han entendido que las mujeres y la familia, al abrir las casas a turistas que andan buscando ese tipo de experiencia, se les puede generar un ingreso importante para el presupuesto familiar. No sé si hay preguntas, colega. ¿No? Sí. Pero en media. Yo no voy a complicar todo. No importa. Está bien, complique. ¿Por qué es tan importante estar definiendo todas las clases de turismo que a uno se le ocurra? Y no decir turismo simplemente. Porque uno puede empezar a inventar, si es por clasificaciones en el mundo, turismo, no sé, turismo cordillerano, turismo de costa, turismo de valle, de cerro, turismo de punta del cerro, turismo de nieve, turismo de cuando no hay nieve, turismo de... O sea, ¿cuál es la...? Que sea tan amplio como para que quepan todas. Claro, ¿por qué no hacer yo sé que hay profesores que se han ganado la vida en base a clasificaciones nuevas, pero... y hacen clases y doctorados sobre clasificaciones nuevas y hacen libros de clasificaciones, pero... tan amplio que quepan todas. Claro, ¿por qué no hacer una definición simple que quepa todo nomás? No... Es que existe esa definición. O sea, turismo es todo aquel desplazamiento de una persona por más de un día y menos de 365 días. O sea, cuando uno se desplaza y de un territorio a otro por más de un día y por menos de 365 días, ya entran los indicadores de turismo. Y eso puede ser turismo de negocio, puede ser turismo, incluso hay el turismo médico, por ejemplo. Mucha gente hoy día está creciendo, mucha gente, sobre todo de la región, viene a revisarse, y eso está catalogado. Igual nosotros evaluamos... Es que turismo es eso está definido, y en la ley chilena también lo define así. Lo que pasa es que más que nada es... Lo que era importante y lo que ya estaba definido era prestador de servicios turísticos. ¿Quién es un prestador? Sí. Eso es importante, certificación, clasificación, patrimonio. ¿Qué es lo que es un patrimonio turístico? Por ejemplo, hay un debate, ha sucedido con el tema de la música. Hoy día todos los conciertos, todo esto que está empezando a suceder en Chile, que se ha vuelto un destino, lo que antes era solo Buenos Aires y Sao Paulo, y ahora se ha incluido Santiago, eso está generando mucho turismo. Y eso impacta en otras administraciones, como por ejemplo el visado, etcétera. Entonces, ¿está definido como turismo? No está definido como turismo. Si lo complejo que tiene el turismo, senador, es eso, que es tan amplio. La idea es que no quede nada fuera. Por lo mismo, ¿para qué empezar con un listado eterno? El senador Dulana y la señora subsecretaria. Quizás mi comentario más como parlamentario nuevo y una persona que ha estado más en la parte ejecutiva desde el mundo público. ¿En qué parte queda la libertad de las regiones en esta política de turismo? Porque al final establecemos una serie de definiciones, una serie de clasificaciones, y falta un poco la oportunidad de que cada región en un país tan largo y diverso como el nuestro tenga la oportunidad, o exista en esa ley, sus propias características, potencialidades y condiciones naturales que deba tener la región en particular, y que no necesariamente una región del norte tiene el mismo turismo que una región del centro o del sur. ¿Y cómo conversa eso
con las instituciones, porque a mí me fascina el pan amasado y el concepto de ruta de las misiones, pero cómo convive con ministerios, a ver, con instituciones tan rígidas como salud, impuestos internos. Yo veo tremendos esfuerzos que hacen alcaldes rurales por hacer eventos gastronómicos, turísticos, y la primera institución que está presente es el Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad que esos pequeños agricultores, el desincentivo y la desmotivación por la oportunidad única de poder mostrar sus productos, y ahí tenemos al Servicio de Impuestos Internos prácticamente coartando y como hacha. Está bien, todo lo que usted quiera con la política de turismo, pero esta política de turismo tiene que conversar con las instituciones permanentes, que muchas veces no ayudan a que la gente de verdad tenga un mejor ingreso familiar. Su asesora quería... No, es que respecto a la pregunta del senador, que nosotros efectivamente evaluamos, o sea, nos preguntamos la necesidad de incluir definiciones o si es que era prudente todas esas definiciones ponerlas, por ejemplo, en un reglamento, porque efectivamente el turismo es tan dinámico que a medida que va pasando el tiempo van surgiendo, no sé, turismo cibernético, y como usted dice, puede abarcar tantas cosas, pero dentro de las cosas que concluimos es que la legislación muchas veces hace referencia a tipos de turismo, entre ellos, no sé, turismo aventura, por ejemplo, y quisimos mantenerla en su carácter legal, porque la misma legislación nombra en diferentes instrumentos estos conceptos. Pero efectivamente, como discutimos un poco la necesidad de tal vez dejarlo los tipos de turismo en el reglamento y las definiciones más como patrimonio turístico, alojamiento, eso en la ley, en el fondo. Como... Siempre. Pero a ese reglamento no interpreta la ley. Sí. ¿Presidenta? Los que hacen el reglamento. Exacto, esta es la ley. Sí, gracias. Presidenta. Bueno, para avanzando, porque cuando veamos el tema en particular podemos ver este tema. Pero la ley ya establece este criterio que ha sido cuestionado por el senador. En realidad, yo entiendo el punto, porque efectivamente, ¿qué sentido tiene entrar a una clasificación? Porque hay tantas formas de turismo. Además, la ley tiene sentido que clasifique para haber un efecto jurídico distinto entre uno y otro tipo de turismo. Si no, la ley no puede ser una tesis doctoral respecto de los tipos de turismo que se desarrollan en el mundo y particularmente en Chile. Pero bueno, está claro que esto es de la ley vigente, solo se agrega el turismo cultural. Entonces yo entiendo, si se menciona el turismo de aventura, ¿por qué no mencionar el cultural? Salvo que lo eliminemos todo y solo hablemos de turismo, digo, en la regulación. Pero sugiero que lo veamos cuando veamos el texto en particular. Una pequeña discrepancia con el senador Galilea por su intermedio, Presidenta. Resulta que sí tiene un sentido la clasificación, ¿ya? La clasificación es un sentido que es lateral a la ley. La ley no solamente manda, prohíbe, permite, también enseña, impone, induce conducta. Las clasificaciones permiten, por ejemplo, la especialización de empresas, la especialización de sectores productivos. La especialización de empresas, sus certificaciones, permiten también la especialización de sus trabajadores. Es la base, por ejemplo, de todo el proceso de certificación de competencias laborales, que usted, Presidenta, conoce más que uno probablemente, habiendo sido ministra. Entonces, tiene realmente un sentido. El día de mañana, por ejemplo, probablemente puede haber un tratamiento tributario diferente, dependiendo del desarrollo del turismo, a empresas de turismo cultural que empresas de turismo gastronómico o turismo de eventos, etcétera. Por ejemplo, yo creo que hoy día sí existe un tratamiento tributario diferente a toda la promoción de eventos musicales. Tengo la impresión, no soy experto tributarista, pero creo que tienen un tratamiento diferente a cualquier otra forma de turismo. Yo creo que tienen un sentido de desarrollo la clasificación, principalmente por la especialización a que llevan. En esa línea, por su intermedio, Presidenta, el tema tributario es importante. O sea, existe una diferenciación tributaria en el caso del turismo cultural. Ahí hay otra polémica y por eso hay que definir bien lo que es turismo cultural. Y yo puse el ejemplo hace un rato, la música, ¿es turismo cultural o no? Desde mi perspectiva, sí. Pero por eso queremos homologarnos, porque eso tiene otros efectos como
acaba de referir Francisco. Gracias, subsecretaria y secretario. Sí, respondiendo también la consulta que formuló el senador Galilea, cabe tener presente lo que destaca el mensaje respecto de este punto, en el sentido de que en materia de definiciones es necesario una mayor concordancia con normas técnicas oficiales, y ahí genera o permite una coherencia interna de la ley y el sistema general, facilitando su aplicación e interpretación. Y específicamente, o sea, en materia de esta institucionalidad del turismo, el título 7º de esta ley que estamos modificando contempla el sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores turísticos, y a partir del párrafo primero habla del sistema propiamente tal, y después sobre la clasificación y determinación de las categorías a que pertenece un determinado servicio o establecimiento de turismo. Entonces, esa es la concordancia interna y las implicancias que tiene al interior de la ley. Yo, como vamos a ir después en particular a la norma, vamos a revisar la preocupación de los colegas, y a lo mejor tienen razón, y obviamente no va a ser necesaria la nomenclatura específica, y a lo mejor sí va a ser necesaria, y vamos a recoger esta apreciación que ellos señalan. Yo creo que la vamos a consignar y lo vamos a discutir en el minuto preciso como se ha señalado. Yo dejo consignada los resguardos que se consignan en este minuto por el secretario, por los asesores y por la subsecretaria para la discusión en particular. ¿Les parece? Me parece, y como última sugerencia, quizás precisamente por lo dinámico que es esta actividad y que cada día pueden ir apareciendo nuevas categorías de turismo, quizás dejar las definiciones que ya están en la ley y el resto llevarlo a nivel reglamentario podría ser una alternativa para que usted la analice. Pero nosotros estamos abiertos a lo que les dé más certeza. Yo no me cerraría, por eso, subsecretaria, yo no me cerraría a lo que se ha señalado en la discusión en este minuto. Yo no me cerraría. Creo que obviamente mientras más abierto sea, mejor. Y creo que el que se consigne en la ley esta y otras categorías no es malo. Hoy día, de verdad, cuando uno recoge lo que está ocurriendo en el mundo, la verdad es que vamos recogiendo esta y muchas otras expresiones en materia de turismo. El turismo aventura, el turismo deportivo, usted ha hablado del turismo médico, el turismo cultural, la verdad es que el turismo negocio, la verdad es que nos abre muchas posibilidades que Chile además está propiciando y puede ofrecer de manera mucho más segura que otros países vecinos. Por lo tanto, creo que no es malo consignarlo, sobre todo si además, como ha señalado el subsecretario, está ya reflejado en la legislación. Pero creo que es válido lo que han señalado los colegas en la sesión. Y con referencia, Presidenta, a la inquietud del senador Durán, Durana, perdón. Senador, no solo comparto con usted. ¿Son de la colonia? Sí. Y aparte nos unen muchas cosas. No es necesaria más declaración de amor, que mire que la pueden multar, subsecretaria. No, también a usted. Sí, Presidenta, por su intermedio. Senador, es tremendamente importante el rol que deben cumplir los alcaldes, y nosotros así estamos trabajando hoy día con los municipios, y precisamente en la SOI, que es un tema relevante y que esperamos se incorpore aquí en el Senado, el rol que juegan los alcaldes es trascendente. O sea, porque más bien lo que nosotros necesitamos como país es diversificar la oferta turística, y eso es poner en valor cada territorio con su patrimonio, con su cultura, con sus propias características. Así que esa es la línea con la que se está trabajando, la diversificación de la oferta turística a lo largo de todo el país, y muy de la mano de los alcaldes. O sea, el alcalde y las autoridades locales, el intendente, las distintas autoridades de cada región o de cada territorio tienen mucho que aportar y que entregar a la puesta en valor de la zona. Presidenta, solo lo hacía mención porque
en general en regiones está la política del servicio turismo, está la política de la Cámara de Turismo Privada y está la política municipal de turismo. Entonces, de una u otra forma, finalmente, al hacer este esfuerzo de esta ley de turismo, como de una u otra manera generamos como un órgano rector que permita a todos ir por la misma senda, con el respeto obviamente de los derechos ancestrales, culturales y la identidad propia de cada región. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Continuamos con el otro punto? Bueno, el segundo punto, también la senadora Jimena Rincón solicitó una breve relación sobre el funcionamiento actual del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. La actual ley obliga al registro de alojamiento y turismo de aventura. Nosotros quisiéramos ampliar la obligatoriedad a otras categorías. Esto es bien importante porque estamos viendo que está creciendo la oferta informal. Y el registro... Pero antes de subsecretaria, ¿cómo funciona? Hoy día lo único que es obligatorio es el registro de alojamiento y el registro de turismo aventura. ¿Ya? Pero nosotros tenemos ¿Y quién una lo lleva, serie, el reglamento habla de servicio... ¿Perdón? ¿Y quién lo lleva y cómo funciona? Lo ¿Funciona bien? ¿No funciona? No, funciona mal. Lo lleva Senatur. Ya. No funciona como uno esperaría, como debería. Sí, no, es que el registro, no, la capacidad nuestra de incluir a todo en el registro tiene varios obstáculos. Hoy día un tema de presupuesto, los Senatur, digamos, regionales, para ir a todos los rincones e ir revisando quiénes están, requieren de un presupuesto que muchas veces no cuentan, digamos. Hay un tema presupuestario porque registrar significa desplazarse. No es que la gente vaya voluntariamente a registrarse muchas veces. Y por otro lado tenemos el problema de que si aquí no somos más enfáticos en esto, con respecto incluso a las multas que se debieran aplicar cuando se descubra un servicio que no está registrado, es que hoy día la realidad es que está creciendo la oferta informal, sobre todo en temas de alojamiento. Y eso también nos hace correr riesgo en temas de seguridad, porque cuando nosotros no tenemos un registro claro de los servicios turísticos que se están entregando a lo largo del país, no tenemos control de saber, de garantizar el desde en la oferta turística en materia de seguridad. Y por otro lado también se hace difícil seguir trabajando políticas públicas, porque la verdad que este tema lo he hablado con alcaldes, con intendentes, lo hemos visto nosotros históricamente, la oferta real es mucho mayor de lo que existe registro a nivel nacional. Entonces, lo que nos hace incluso difícil definir cuál es el impacto que tiene el turismo en el PIB hoy día. Hay cálculos aproximados, pero está lleno porque recordemos que esta es una industria que se sustenta en pymes y en mini pymes. O sea que este es un punto importante y sí creo que el desafío que tenemos es cómo lograr a que cada día la oferta se suba más a la formalidad y no dejar que se nos extienda la informalidad en los servicios turísticos. Yo, a ver, un poco respecto de la reflexión que hizo el senador Galdea, respecto a por qué había tanta clasificación de turismo. Yo creo que hay que distinguir entre lo que motiva que la gente viaje o turistee, por decirlo de alguna manera, con los servicios turísticos propiamente tales. Y las áreas de fiscalización de lo que genera el turismo no necesariamente tienen que estar radicados en Senatur. O sea, doy un ejemplo. Cuando se realizan estos recitales masivos en Santiago, vienen de todo Chile, incluso de otros países de Latinoamérica, a esos recitales. Está claro que lo que es la fiscalización de que el recital se realice con normas de seguridad básica no corresponde a Senatur, sino que corresponde a la Intendencia, a los municipios, a otro tipo de instituciones. Está fuera del ámbito de atribución. Además, no habría capacidad operativa ni práctica con la cantidad de funcionarios que tiene, con los recursos que tiene, que Senatur estuviera fiscalizando todas las actividades que generan turismo. Entonces yo creo que no se debe confundir bajo ninguna circunstancia lo que motiva que la gente viaje
con el servicio turístico propiamente tal. Y el Senatur tiene que concentrarse, obviamente, en la fiscalización, que el servicio turístico tenga niveles de seguridad básicos, se realice conforme a la ley, se paguen los impuestos respectivos, en fin, que tenga, ni siquiera, incluso el tema tributario, algo que está radicado en el servicio de impuesto interno y por tanto tiene su propia digamos, dinámica. Pero creo que hay que tratar que Senatur haga lo que puede hacer y abocado al ámbito de su competencia específica, porque si al final se pretende abarcar todo, podemos tener un problema práctico, digamos, operativo para el cumplimiento de sus funciones. O sea, senador, básicamente lo importante es lograr tener un registro real de los servicios de alojamiento turístico. Que hoy día es obligatorio, pero en la práctica no se está logrando el objetivo. Después, servicios de turismo aventura. Si no tenemos un registro claro, es complejo. Es complejo incluso para asegurar, porque eso no lo ve en otras instancias. El ejemplo que usted puso, claramente no lo supervisamos nosotros. El registro de un recital genera turismo, pero no radica en nosotros el registro. Pero sí, por ejemplo, en el reglamento hoy día hablamos de servicio de alojamiento turístico, servicio de restaurantes, eso sí está dentro del área turístico, servicio de agencias de viaje, tour operadores, de teleférico y funiculares, turismo aventura, servicios deportivos, artesanía, servicios de guías turísticos, porque esos servicios se están dando y cada día en mayor cantidad, precisamente por la cantidad de turistas que están aumentando en el país, tanto internacionales como el aumento de turistas nacionales a lo largo del país. O sea, a medida que los países van creciendo y hay se va generando un mayor ingreso, la gente puede acceder más a turistear dentro de nuestro territorio, lo cual es maravilloso, ¿no es cierto? Pero también eso, en la medida que no tenemos registro, el problema que tenemos aquí también es cómo cuantificamos lo que genera la industria del turismo, si no manejamos un registro. Se hace muy complejo. Solo el registro hoy día está marcado básicamente por el turismo internacional y por la oferta que informan los servicios que están mayormente registrados, ¿no? Así es. O sea, ¿me dejaron la campanilla? ¿le dejaron la campanilla? Sí, Pero, ¿alguna duda, senador, con respecto a este tema? Yo creo que no. No, pero está bien, pues. Es que este es el minuto de... No, es que... Está bien, podemos ir así en detalle, pero... Desde mi punto de vista, sí. Y por eso era yo no tengo problemas con ir a la aprobación en general, pero tenía una duda, ¿sí? Que no sé si ustedes la pudieron conversar, revisar, analizar, o si su asesor del Río no permitió tampoco eso. Pero yo planteé en la sesión, hace 2 sesiones, creo, sí, que a mí me parece que la institucionalidad del turismo ya no puede ser más enredosa, enredada, o sea, más mala imposible, por ponerlo así de manera... No, yo creo que termina casi, es que viene mal y estamos profundizando lo malo, porque miremos desde el punto de vista macro, tenemos ministro de Economía, ¿no es cierto? Sí. Cobertura nacional. Sí. Tenemos un subsecretario de Economía, que es de Economía, sí. Y como tal, así tiene el mismo título que el ministro, perfecto, tiene amplitud de... Porque no se llama subsecretario de Fomento, que uno podría decir ya está para ahí. Es de Economía, de todo. Después tenemos a una subsecretaría de Turismo, que ya empieza a ser un poco más específica, pero también tiene territorio nacional. Después tenemos a un Senatur, que no sé cómo se llama, el director de Senatur, el servicio, director nacional, que también tiene país entero. Entonces tenemos 4 caciques, en términos
para un mismo, eso no funciona en ninguna parte. Entonces yo me pongo a mirar qué cosa funciona. Y miremos otros servicios, si no hay para qué irse a otro país. Po. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice, ya tengo el ministro, tengo subsecretario de redes, tengo subsecretario de salud. Y debajo del subsecretario de redes hay un servicio de salud que es descentralizado. Entonces ahí manda al subsecretario, efectivamente, porque está el director de servicio de salud del Maule, el de Concepción. Ese yo creo que es descentralizado. No, porque no tiene generación propia. Es desconcentrado. Bueno, desconcentrado. Cuando los alcaldes son descentralizados, cuando se elijan los gobernadores regionales van a ser descentralizados. Es desconcentrado, tienes razón. Es desconcentrado. Entonces ahí el subsecretario de redes asistenciales, él ejerce, pues nadie le discute su autoridad, es el único que ve el país completo. Bueno, y así podemos, pero en ninguna parte pasa esto. O bueno, en realidad ya está pasando en algunos, en que tenemos a dos personajes que se toman exactamente en la misma. La creación del servicio, de acuerdo a la ley de bases de administración del Estado, es obligatoria. Entonces, lo que existe verdaderamente obligatorio es Senatur, por así decirlo. No necesariamente la subsecretaría. Pero si uno quiere crear la subsecretaría, probablemente tiene que ir a un Senatur desconcentrado, no como está. ¿Por qué? Porque ahí se produce el tope que termina siendo nefasto. No sé si me explico. Entonces, eso, sumado a estos consejos de ministros, que yo sinceramente no lo comparto en lo absoluto. Si hay un responsable de turismo, es responsable de turismo. Que él tiene que estar yendo a preguntar a todo el mundo sobre lo que hay que hacer en turismo. O sea, si quiere declarar una zona prioritaria para el turismo, ¿por qué tiene que ir a preguntar al ministro de Energía? No tengo idea. Ya no me acuerdo si es que estaba el ministro de Energía en esto. No lo entiendo y no lo... De hecho, me da lo mismo, lo entiendo, pero no lo comparto. Porque todo apunta a entrabar un sistema y un sector que es súper importante. Entonces, yo más allá que ir así, oye, el turismo musical o el turismo no sé qué, no lo encuentro tan relevante en esta primera parte de la discusión. A mí me interesa mucho más la arquitectura. Ahora venía con eso. La arquitectura de esto y cómo podemos simplificar, porque yo creo que más complejo de lo que, no es culpa suya, su secretario, viene de atrás. De hecho, viene del primer gobierno del presidente Piñera. Pero aún así, no sé a quién se le ocurrió algo tan complejo como esto. Sí. Pero no sé a quién se le ocurrió. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo severo de simplificar y adecuar esto a algo que funcione. Porque además la historia de la relación entre Senatur y la subsecretaría es mala. Entonces corrijamos, ya tenemos avance en esto, y corrijamos y simplifiquemos y copiemos qué cosas en otros ministerios sí funcionan y no nos metamos de nuevo en esta camisa de 11 varas en que tenemos dos personas que tienen finalmente atribuciones entre comillas parecidas, tuiciones parecidas y entran necesariamente en conflicto. Entonces, a mí me encantaría que abordáramos este tema de la ley de turismo partiendo de lo más grande, en el fondo, que es el esqueleto, por así decirlo, el gobierno de todo esto, y ahí empezamos a bajar. Senador Elizalde, y después la explicación que nos daría la subsecretaria en relación al tema Yo creo planteado. que estamos un poquito desordenados, entonces deberíamos ver cómo metodológicamente vamos a abordar el debate de este proyecto para ir avanzando. Lo primero es definir si lo vamos a aprobar en general o no. Porque creo que sí. Antes de Galilea compartida. Sí, porque si efectivamente entramos en el debate del detalle, no estamos, digamos, resolviendo lo que es fundamental. Si tenemos voluntad de legislar, yo soy partidario que aprobemos en general el proyecto, para que podamos saltar la primera barrera. Sí. Además, eso permite que efectivamente se pronuncie la sala y poder entrar a la discusión en particular, porque si adelantamos la discusión en particular no vamos a avanzar de ninguna forma. Entonces, primero, creo que es necesario que metodológicamente resolvamos si vamos a aprobar el proyecto en general. Respecto de las aprehensiones que plantea
el senador Galilea, es necesario, yo creo, simplificar el proyecto, para efecto que la arquitectura institucional tenga sentido y funcione. Y por tanto es necesario que conceptualmente nos pongamos de acuerdo cuál es el diseño de esta arquitectura institucional. Porque efectivamente yo creo que no hay superposición de instituciones y tiene claro qué es lo que hace cada institución. Los ministerios y las subsecretarías definen políticas públicas. Los servicios implementan políticas. No son los servicios los llamados a definir las políticas públicas. Son los ministerios y la subsecretaría. Se toma la decisión para relevar la importancia que tiene el turismo en Chile de crear una subsecretaría. Efectivamente, la subsecretaría de Economía podría haber seguido cumpliendo con estas funciones. Pero se tomó una decisión política, dado la entidad que tiene esta actividad y por la especialidad que se requería a través de la creación de esta subsecretaría. Pero está claro que Sernatur y la subsecretaría no hacen lo mismo o no deberían hacer lo mismo. Y por tanto, deberían tener un trabajo de carácter complementario. Cuando hablamos del Consejo de Ministros, que también creo que hay que simplificarlo, se planteó que tenía muchos integrantes respecto de la capacidad práctica para que se pudiera reunir, pero estamos hablando de decisiones que son de tal entidad que si no se adoptan por los jefes superiores de los ministerios, esto es por los ministros, estas decisiones no se van a poder implementar. Y tanto un director o directora de Sernatur o un subsecretario o subsecretaria de Turismo no cuenta con las herramientas para movilizar a todo el gobierno y para adoptar una decisión de gobierno de alto nivel que tenga un impacto alto en el turismo. Y por eso tiene sentido tener el Consejo de Ministros, para que en definitiva los ministros, una vez que se tome una decisión, instruyan a sus respectivas carteras para implementar estas políticas que a veces requieren la colaboración de otros ministerios. Y ese es el sentido. Ahora, si se va a crear un Consejo de Ministros para que todas las decisiones que se van a adoptar en el ámbito de la subsecretaría o el Sernatur tengan que pasar por el Consejo de Ministros, eso paraliza la actividad, no tendría sentido. No es lo que está contenido por lo demás en el espíritu del proyecto, sino que solo aquellas decisiones que trascienden con creces el ámbito de competencia tanto de él o la subsecretaria o de la directora, quien sea que ejerza el cargo, porque estamos hablando de una institucionalidad de carácter permanente. Entonces, Presidenta, yo creo que deberíamos primero discutir en general si vamos a aprobar o no el proyecto antes de entrar al detalle, porque, insisto, yo entiendo las aprensiones del senador Galilea, porque yo comparto parte de esas aprensiones, pero metodológicamente, no toda parte, gran parte. Pero creo que metodológicamente o procedimentalmente deberíamos primero debatir si tenemos voluntad de legislar en la materia y acto seguido entrar al detalle para perfeccionar la iniciativa. Perfecto. Sí, muchas gracias. De modo general, primero que nada, yo voy a agradecer enormemente si aceptamos la idea de legislar. ¿Por qué? Porque creo que es urgente perfeccionar la institucionalidad de una industria que está creciendo de manera exponencial y que impacta sobre todo a las regiones de una dimensión que a veces no se visibiliza en su totalidad, pero cuando uno va y conversa y se relaciona con los alcaldes y los intendentes se hace evidente. Es bien importante lo que dijo el senador Elizalde. La ley, esta es una ley relativamente nueva, y por qué se generó en su minuto la Subsecretaría de Turismo, y lo digo porque yo fui partícipe como diputada de la generación, es precisamente por la relevancia que empezó a tomar esta industria a nivel nacional. Indudablemente está el ministro de Economía, que tiene la Subsecretaría de Economía, la de Pesca y la de Turismo. Y la de Turismo nace porque, y esa ha sido la historia en todos los países. El turismo es una industria que está creciendo a nivel mundial. Hoy día hay países que tienen a nivel ministerio o subsecretaría y también tienen un servicio. Pero el espíritu de esta ley fue claro. La subsecretaría nace para delinear las políticas públicas y generar la estrategia. Y Sernatur es el brazo ejecutor. Ahora, hoy día necesitamos perfeccionar esa institucionalidad, porque como dejó algunos vacíos, en la práctica no se ha ejecutado como el espíritu de la ley buscó en su minuto. O sea, pero creo que si nosotros hoy día tenemos la oportunidad de clarificar mejor los roles, esto debería subsanarse. Y por otro lado, el ministro, claro, hoy día Sernatur le responde al ministro. Nosotros lo hemos sociabilizado y lo hemos visto. Sernatur debe responder a la subsecretaría en un principio. También pasa lo mismo con el comité de ministros. El turismo es una industria que requiere el compromiso de tantos sectores
que sería un error eliminar el Comité de Ministros, pero sí debemos acotar las facultades. O sea, hay facultades que no debieran ser necesarias pasar por el Comité de Ministros y otras donde sí es necesario porque requerimos del compromiso. O sea, el turismo requiere el compromiso del Ministerio de Obras Públicas. Sin infraestructura es imposible el desarrollo del turismo. Requerimos de conectividad, requerimos de salud, requerimos de seguridad, por dar alguna, pero si yo ya quiero irme a detalle, requiero de todo el Estado. Es que esa es la realidad. Cuento un poquito la experiencia y esto no solamente lo he sociabilizado a nivel nacional y he visto cómo funciona, sino que también este último mes he estado viendo y conversado con ministros de otros países que van más avanzados que nosotros y que, claro, aquí no se trata de copiar porque cada institucionalidad va a responder a nuestra propia cultura, pero sí es bueno ver casos exitosos y yo sé que usted lo ve, senador, más complejo. Está complejo hoy día, pero con ciertos ajustes que esta ley trata de hacerse cargo, a lo mejor vamos a poder ser más efectivos y poder dar respuestas más rápidas a la demanda que existe hoy día por parte de las autoridades locales, y dado que Chile hoy día está en la vitrina mundial, o sea, hoy día Chile es un destino. Vemos el aumento de vuelos, de aerolíneas, de cruceros. O sea, todos los indicadores están demostrando que hoy día Chile tenemos una oportunidad enorme. Entonces, perdernos esa oportunidad por la ineficiencia, claro, yo personalmente no lo comparto. Por eso creo que es urgente avanzar en este proyecto, porque a lo menos se hace cargo de rectificar problemas que tiene la institucionalidad. No vamos a responder a toda la problemática, pero por lo menos vamos a ir avanzando. Gracias, subsecretaria. Yo la verdad es que creo que lo que señala el senador Elizalde es tremendamente pertinente y relata y redondea de manera muy clara lo que debiéramos hoy día hacer en la comisión. Ya hemos tenido una primera exposición del ministro en una sesión pasada, una segunda de la subsecretaria en sesiones anteriores y unas respuestas hoy día a requerimientos que habíamos hecho en una sesión anterior en esta comisión a su presentación, que nos debiera permitir hoy día abordar una votación respecto a la idea de legislar, no al articulado del proyecto. Este proyecto ya tiene un trámite bastante antiguo en el Parlamento, se inició con un mensaje el 27 de noviembre del año 2013, o sea, es bastante antiguo, tiene una data antigua legislativa. Yo creo que todos tenemos más de una aprehensión respecto de varias de sus normativas. Hay varias institucionalidades en deporte, en mujer, en otros servicios que nos hacen repensar la institucionalidad pública en el Estado de Chile, que nos pueden servir para mirar este sector en particular y no cometer errores que tengamos que lamentar y que en la discusión en particular podemos obviamente mirar y atender con acuciosidad, y creo que el senador Elizalde los ha señalado de manera bien clara. Y yo invitaría a los colegas a hacer una reflexión cada uno de nosotros para expresar la votación en general el día de hoy que nos permita avanzar. Yo creo que lo que nos está pasando en la sala, en las sesiones, cuando llegamos en la tarde a no tener proyectos de ley que votar, no deberá tenernos muy contentos. Y esta institucionalidad, para los que somos de regiones, en el norte o en el Maule, es importante. Cuando uno mira lo que ha pasado en otros países, voy a hablar del ejemplo de Francia, de Île-de-France, que es un ejemplo que me tocó conocer como intendenta de no una región mía. Yo fui intendenta de Santiago por accidentes de la vida, y me tocó tener un convenio de la región de Santiago con la región de París, y ver cómo
París fundamentó su desarrollo con el turismo y ellos se dieron cuenta que el turismo era su ventana al desarrollo y pasaron de un crecimiento de verdad impresionante, donde de 5 millones de turistas saltaron a 40 millones de turistas. Bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo, no con 40 en el Maule, pero la verdad es que podríamos crecer impresionantemente si desarrollamos el turismo. Entonces, necesitamos institucionalidad y necesitamos infraestructura y necesitamos tecnología y necesitamos apuntar, obviamente, en una institucionalidad fuerte. Entonces, para eso este proyecto de ley es importante y yo invito a mis colegas a aprobar la idea de legislar. Y yo sé que hay, obviamente, perfeccionamientos que hay que hacerle al proyecto. Yo también tengo hartas dudas de varias cosas del articulado, pero eso lo vamos a ir haciendo en la discusión. Y yo les pido que aprobemos la idea de legislar. Hay hartas preguntas que le he hecho a la subsecretaria, hemos tenido de hecho una reunión en sus oficinas, le pregunté hartas cosas de lo que pasó en la discusión en particular, que ella no tenía por qué saber porque ni siquiera estaba cuando se votó, y ha tenido que investigar. Le he preguntado a diputados de por qué votaron o no votaron ciertas cosas, hay cosas que ni siquiera sabían o no recordaban, pero creo que de verdad hay un sentido detrás de este proyecto que es importante y creo que somos capaces entre todos de mejorarlo y creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de esta iniciativa, más allá de que cada una de las normas las podemos compartir o no. Así que someto a consideración de mis colegas el proyecto y les pido que podamos votar cada uno de nosotros uno a uno y le pido al secretario que tome la votación. La presidenta pone en votación en general el proyecto en tabla. Senador Galilea, ¿cómo vota? No. Senador Elizalde. Senador Durana. A favor. Presidente. Aprobado por unanimidad, en general. La subsecretaria y quedamos convocados entonces para empezar la discusión en particular. Primero, Sí, informe en la sala. informe en la sala claro, y después de después, eso, sí, se fija ok. un plazo de indicación. Hay que hacer indicación. Si se informa, se abre plazo de indicación y después se retoma la votación. Yo, profesor Medio, quiero insistir, si a lo mejor alguno de sus asesores se quiere juntar se quiere reunir con nuestro equipo, podemos ir avanzando sobre todo en aquellos temas que a ustedes más les preocupa y también nosotros... Yo lo que sugiero, subsecretario, y lo hemos hecho en el pasado, y yo sé que se ha hecho en la época en que yo no estuve acá, pero podríamos formar un equipo de trabajo con los asesores de los senadores. Sí, eso. Y el equipo de la subsecretaría, más el equipo de la secretaría, para revisar el articulado y preparar las indicaciones, ¿les parece? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces le pido a los senadores que nos digan quiénes son los equipos de cada uno de ustedes para que trabajen con el equipo de la secretaría. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Se acuerda así entonces? Sí. Ya. Antes de terminar la comisión, para el senador Galilea, tomamos un acuerdo antes que llegara, para ver si se quiere sumar al acuerdo de la comisión. Hay unos proyectos en la comisión que van todos en la misma línea y que dicen relación con proyectos de ley de contratos de adhesión, ¿ya? Que nosotros habíamos visto en las comisiones anteriores y que yo había sometido a consideración de ustedes. Y la idea es que podamos someter a consideración de la sala para que sean aprobados en general y queden todos en el mismo estado de tramitación, para que los podamos fusionar en la comisión. Son de distintos autores, ya de todos los lados. Entonces la idea es que pueda usted también ratificar esto y puedan pasar a la sala con su aprobación
los apruebe la sala y en esta comisión los podamos fusionar. Son proyectos de ley que modifican diversos cuerpos legales, contratos de adhesión de los señores Pérez San Martín, Horvat, Pizarro y Tuma, y de Arboe, Pizarro y Tuma. Y el otro es de... Sí. Polifuncional. ¿Sí? Entonces se suma también al acuerdo. Ya, muchas gracias, senador. Se adhiere. Eso. No, listo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.